Hoy nos vamos a meter con un concepto que usamos, no sé, 100 veces al día sin ni siquiera pensarlo, la propiedad privada. Parece lo más simple del mundo, ¿no? Esto es mío, eso es tuyo. Pero resulta que es uno de los campos de batalla intelectuales más feroces y complejos de la historia. Totalmente. Es que debajo de esa simplicidad aparente hay preguntas enormes. Preguntas sobre cómo nos organizamos, sobre qué es justo. Y para explorarlo, tenemos un análisis académico que, la verdad, se sale bastante del guión habitual. Exacto. Esto no va del típico partido de tenis de propiedad individual contra propiedad colectiva. No. La misión aquí es entender que cuando decimos poseer algo, estamos sin saberlo activando una visión completa del mundo. El texto nos presenta tres maneras radicalmente distintas de entenderlo: el materialismo histórico, el capitalismo liberal y una tercera vía mucho menos conocida que llama idealismo fraternalista. Y lo más fascinante para mí del documento es que no se enfoca tanto en las leyes, en si puedes poner una valla más alta o no. Se va a la pregunta de origen, a la raíz de todo. O sea, ¿qué es lo más fundamental en la realidad social? ¿Es la estructura económica que nos envuelve? ¿Es el individuo con sus derechos? ¿O son las relaciones que tenemos entre nosotros? Porque la respuesta que des a eso lo cambia todo lo demás. Vale, vamos a desglosar esto porque suena denso pero me parece crucial. El texto dice que cada uno de estos tres universos parte de un supuesto ontológico diferente. A ver, traduzcamos eso. Es como el sistema operativo de cada teoría, ¿no? La creencia base que corre en el fondo y que determina cómo funciona todo. Esa es una analogía perfecta. Es el punto de partida invisible. Empecemos con el materialismo histórico. Su sistema operativo dice que lo primordial, lo que de verdad mueve los hilos, son las condiciones materiales. La economía. La economía no es solo una parte de la sociedad, es la base, el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. La política, la cultura, hasta nuestra forma de pensar. Suena un poco determinista, como si fuéramos personajes dentro de un guión ya escrito por la economía. En cierto modo sí. Desde esta óptica, una persona es, en gran medida, un producto del sistema en el que vive. Tu conciencia está moldeada por tu clase social. Por eso, el problema de la propiedad aquí no es si un dueño es generoso o es avaro. Es un problema del sistema. La propiedad privada de los medios de producción es una pieza que genera conflictos sí o sí. Entendido. La estructura lo es todo, y supongo que el capitalismo liberal le da la vuelta a la tortilla por completo. Totalmente. Invierte el orden. Aquí el sistema operativo dice que la unidad fundamental, la pieza clave del puzzle, no es la estructura, sino el individuo y su libertad. La sociedad es simplemente la suma de millones de decisiones individuales que se coordinan, en el mercado. Y por tanto, la propiedad privada no es una pieza del sistema, sino un derecho natural, casi sagrado, que nace de esa libertad. Es una extensión de la persona. Esto nos suena mucho más familiar. Es la idea del yo me lo he ganado, es mío y punto. Se basa en la autonomía del individuo. Entonces, ¿cuál es el punto de partida de la tercera vía, del idealismo fraternalista? Porque no es ni la estructura ni el individuo. Aquí es donde el análisis se pone realmente original. El sistema operativo del fraternalismo dice que lo que funda la realidad social no es ni la máquina económica ni el individuo átomo, aislado. Es la relación ética entre las personas. La relación. ¿Sí? Los vínculos de responsabilidad mutua son lo primero. Antes de que exista un sistema o un individuo con derechos, existe una red de relaciones. Somos seres en relación. Y por tanto, conceptos como individuo o propiedad solo cobran sentido a partir de ese nosotros que ya existe. Es un cambio de chip total. No partes de la pieza ni del tablero, sino de las reglas no escritas que conectan a las piezas. Son tres formas de ver el mundo que chocan de frente. Y claro, con esos cimientos tan distintos, la definición de propiedad privada tiene que ser radicalmente diferente en cada una. Exacto, son consecuencia directa. Sigamos con el materialismo histórico. Aquí, como decíamos, la propiedad privada de los medios de producción es una función estructural. No se juzga por su uso, sino por su rol. Imagina una fábrica. No importa si el dueño paga bien o mal. El hecho de que posea la fábrica lo coloca en una clase social y a sus trabajadores en otra. Y eso crea una dinámica de poder y de conflicto que es inherente al sistema. O sea que la propiedad es una categoría, no una posesión personal. Es el rol que juegas en la gran obra de teatro de la historia. Por eso, para esta visión, no basta con pedirle al dueño que sea más bueno. Precisamente,
La solución no puede ser individual. Tiene que ser un cambio colectivo, estructural. Un cambio que modifique esa función de la propiedad en el sistema. Ahora, vámonos al capitalismo, donde el individuo es el rey. Aquí la propiedad es una extensión de la voluntad. Poseer esa misma fábrica significa tener el derecho casi absoluto de disponer de ella como quieras, siempre que no incumplas una ley explícita o un contrato. ¿Y la ética, según el texto, dónde queda en todo esto? Queda en el ámbito de lo privado, de lo voluntario. Si el dueño de la fábrica quiere usar sus beneficios para construir un hospital, genial. Pero no es una obligación que venga con la propiedad. El valor se mide por el precio de mercado y la acumulación puede convertirse en un fin en sí mismo. El texto apunta que esto puede llevar a que el poseer se reduzca a una afirmación de la identidad. Soy lo que tengo. Vemos ejemplos de eso todos los días. Ahora vayamos a la propuesta que el texto destaca como alternativa, el fraternalismo. ¿Cómo ve la propiedad de esa misma fábrica? Aquí viene el giro más potente. El fraternalismo no busca abolir la propiedad privada, busca resignificarla por completo. Y la palabra clave que usa el análisis es custodia. Poseer no es dominar, sino custodiar. ¡Wow! Para un momento. Custodia. Esa palabra lo cambia todo. Ser custodio implica que el objeto no te pertenece de forma absoluta, sino que de alguna manera te ha sido confiado para que lo cuides. Has dado en el clavo. Quien posee la fábrica no es su dueño absoluto, sino su custodio, y por tanto es responsable del impacto social y ambiental de lo que tiene. Esa fábrica es legítimamente suya solo si su operación no empobrece a la comunidad, no contamina el río del que todos beben y no destruye el tejido social. Como una herramienta para fortalecer vínculos, no como un trofeo para afirmar el yo. Es una diferencia abismal. Pero esto me lleva a una pregunta inevitable. Si la propiedad no es un derecho absoluto, como en el capitalismo, tiene que haber límites. ¿Qué o quién frena al propietario en cada uno de estos sistemas? Esa es una de las comparaciones más reveladoras del documento. Cada sistema tiene un freno de naturaleza muy distinta. En el materialismo histórico, como el problema es del sistema, el límite también es sistémico, es estructural. Se impone desde fuera y de forma colectiva. O sea, el Estado planifica la economía o una revolución cambia por completo las reglas de quién posee qué. Es un límite, digamos, a gran escala. Exacto. Ahora, en el capitalismo, el límite es jurídico y contractual. Tu derecho a hacer lo que quieras con tu fábrica termina donde la ley dice que empieza el derecho de otro. Si hay una regulación de emisiones, tienes que cumplirla. Si firmas un contrato, te obliga. Pero si no hay una ley que lo prohíba explícitamente, tienes vía libre. Es un límite externo, basado en reglas pactadas. Justo. Vale, tenemos un límite estructural y un límite legal. Pero en el fraternalismo, si la base es la relación ética, el límite no puede venir de una ley o del Estado, al menos no principalmente. ¿De dónde sale? El límite es, en primer lugar, interno y relacional. El principal freno a tu uso de la propiedad es el daño real o potencial al prójimo. La pregunta clave no ¿es legal lo que hago con mi fábrica?, sino ¿es correcto? ¿Estoy perjudicando a alguien con esto? Suena muy bien en teoría, pero en la práctica suena un poco utópico. ¿No acabaría en un caos donde la ética de cada uno es distinta? ¿Quién decide qué es dañar al prójimo? Es una objeción muy importante, y el texto la aborda. El fraternalismo no elimina las leyes ni las instituciones. No es un sálvese quien pueda ético. Lo que hace es subordinar las leyes a esa ética fundamental. La ley existe para proteger la relación, no para sustituir la responsabilidad personal. El análisis habla de fomentar una cultura de responsabilidad consciente o, me gusta el término, una madurez social. ¿Y qué es exactamente esa madurez social? Es la idea de que una sociedad madura no necesita miles de regulaciones para cada detalle porque sus miembros ya han interiorizado ese principio de cuidado mutuo. Las leyes se convierten en una red de seguridad para los casos más graves, no en el manual de instrucciones para la convivencia diaria. El freno principal es la conciencia de tu impacto, que luego se refleja en un sistema legal más sencillo. Entiendo. Es pasar de una obediencia a la ley a una responsabilidad activa, un cambio de mentalidad enorme. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué nos está diciendo el documento en el fondo? Parece que intenta resolver esa tensión clásica entre el individuo y el colectivo. Precisamente.
La conclusión del análisis es que cada uno de los dos grandes paradigmas comete el error de absolutizar un nivel de la realidad. Pone una sola cosa en un pedestal. El materialismo histórico absolutiza la estructura económica, lo colectivo. El capitalismo absolutiza al individuo y su libertad. ¿Y el fraternalismo entonces absolutiza la relación? Exacto, pero con una diferencia clave. Al poner la relación en el centro, no anula a los otros dos. Dice que ni la estructura ni el individuo existen por sí solos. Ambos, la economía y la persona, emergen y dependen de ese entramado de relaciones que hay que cuidar activamente. Un individuo solo se desarrolla plenamente en relación con otros, y una estructura económica solo es legítima si sirve para fortalecer esas relaciones en lugar de envenenarlas. Ofrece una salida a esa dicotomía que parece a veces paralizante, ¿no? Entre un colectivismo que puede aplastar a la persona y un individualismo que puede disolver la comunidad. Justo esa es la idea. Fascinante. A ver, para recapitular y asegurarme de que lo tengo claro. La propiedad privada no es un concepto de una sola pieza. Puede ser una herramienta de poder dentro de una gran estructura, como la ve el materialismo. Puede ser un derecho individual casi sagrado, el pilar del capitalismo liberal, o, como propone esta tercera vía, puede ser una responsabilidad social, una custodia ética al servicio de la comunidad. Lo has resumido perfectamente. La propiedad deja de ser solo un indicador económico para convertirse en un termómetro de la conciencia social de una persona o de una empresa. Y el texto concluye que este enfoque no busca acabar con la propiedad, sino, y me gusta mucho esta palabra que usa, humanizarla. Inscribirla en una lógica de cuidado mutuo que le devuelva el sentido a la vida económica. No se trata solo de redistribuir la tarta, sino de redefinir qué significa tener un trozo de tarta en primer lugar. Exacto. Y eso nos deja con una reflexión final que creo que es muy provocadora. Todo este análisis se centra en la propiedad de bienes materiales, fábricas, tierras, dinero. Pero si llevamos esta lógica más allá, se abre un campo de reflexión enorme para nuestro mundo actual. Te escucho. Si aplicáramos esta misma lógica de custodia ética a las formas de propiedad no materiales, pensemos por ejemplo en la propiedad de nuestros datos personales que cedemos a las empresas, o en la propiedad intelectual de una idea, de un código, una obra de arte, o incluso en algo tan etéreo como la propiedad de nuestra influencia en las redes sociales. Ostras, eso es potentísimo. La pregunta es, ¿cómo cambiaría nuestra forma de actuar y de relacionarnos en el espacio digital y público si entendiéramos que no somos dueños absolutos de nuestra influencia, de nuestros datos o de nuestras ideas, sino sus custodios? ¿Qué responsabilidad tendríamos sobre el impacto que generan en los demás? Nos pasamos el día gestionando esa propiedad digital sin un segundo de reflexión sobre ella como una responsabilidad. Da para mucho que pensar. ¿Qué significa ser un custodio ético de tu propio perfil de Instagram? Es una pregunta que se queda resonando.